Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén. Entonces, Fernando, Dígame, señor. ¿cómo te sientes? ¿Todo bien? ¿Y usted? Muy bien. Para la gente que no sabe, mi nombre es Wilson Paulino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 10 años, y un acompañante, quien hoy es Luis Hernández, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios con la simple idea de entretenerlos y educarlos al mismo tiempo. Si es que eso es posible. Sí, es que eso es posible, educar y entretener al mismo tiempo. No sé si tú conoces a Luis Enrique Fernando, pero Luis Enrique, ¿estás con nosotros? Sí, claro que estoy. Hoy es un episodio un poco extraño porque no tenemos al invitado en cabina. Tenemos un invitado que vive en Estados Unidos y estamos hablando con él vía telefónica. ¿Cómo está el clima? ¿Hace mucho calor para allá? Un calor del diantre. Entonces, Luis es un invitado que yo quiero dar un preámbulo muy personal. Yo tengo problemas serios e intensos con la religión y todo lo que ella lleva en sí. Yo tiendo a no... y voy a ser lo más honesto que pueda, tiendo a no respetar las opiniones religiosas de mucha gente por cómo las abarcan y por cómo me afectan a mí directamente. Y creo que trato de utilizar el humor de una forma de flexión, no sé si esa palabra existe en español, o evasión, para que no me afecte como me afecta el tema. El por qué todavía lo estoy descubriendo con mi psicólogo, pero pronto llegaremos a ese punto. En general, quiero decirles que Luis es una persona que pertenece a la iglesia católica, si no me equivoco, y yo quiero que Luis nos hables un poco de eso. Bueno, la respuesta es sí y no. Yo soy episcopal. La iglesia episcopal es una iglesia que es católica sin ser romana, o sea, mantiene todas las doctrinas centrales de la iglesia católica, los 7 sacramentos, sacerdotes, la misa, etcétera, etcétera. Pero no es romana. Significa que nosotros somos independientes del Papa desde el siglo XVI, en el tiempo de la Reforma. Uh-huh. Y es una iglesia que es también reformada sin ser protestante. O sea, eso significa que nuestros curas se casan, que nosotros tenemos mujeres sacerdotes y obispos, y que en general hay un sabor más racional de la fe. Okay. Entonces, es católica, pero no es la iglesia católica romana. Lo más correcto es decir que soy episcopal. Pregunto. O anglicano, que es lo mismo. Cuando tú haces una fila en un banco y tú eres como el tercero o el cuarto en la fila y tú ves que delante de ti avanza la fila, ¿tú te quedas parado o tú avanzas con la fila? ¿Qué? Sí, esto no tiene nada que ver con la iglesia. Esto no tiene nada que ver con la iglesia, pero yo necesito... Yo avanzo con la fila. Tú avanzas con la fila, ok, perfecto. Entonces eso me claro, deja... me gusta sentir que estoy avanzando. Exacto. Eso me deja claro que tú eres una muy buena persona. Fernando, ¿cómo tú te manejas en eso de la fila del banco? Yo avanzo con la fila. Tú avanzas con la fila. Lo que pasa es, y disculpen que salga un poco del tema, lo que pasa es que yo estoy tratando de analizar quién es buena persona y no en el mundo, y esa es una de las formas que me he dado cuenta. Hay un grupo de personas que la fila avanza y ellos se quedan parados. Con su celular ahí. Con su celular o mirando nada. Eso simplemente se quedan parados, porque ellos entienden tal vez que como a ellos no les toca ir a la caja, ellos tienen el espacio y el tiempo de quedarse parados donde ellos están parados. Sin embargo, si la fila no avanza, a mí se me mete una vaina muy fuerte, a mí personalmente, porque yo siento que no estoy avanzando, como dijo Luis, que me encantó esa frase. Y yo he encontrado la solución para la gente que tenga el mismo problema que yo, y es que ustedes se le pegan por atrás a la gente que está ahí parada y le respiran por la espalda. Tú sabes que esos desgraciados me recuerdan a la gente que está en un semáforo y tienen como 3 carros adelante, o sea, vacíos. Sí. Un espacio de 3 carros adelante. A veces, Gente que se queda atrás. Muchas veces lo hacen semáforo, porque hay una sombrita de una mata cerca de donde ellos están y ellos no quieren avanzar al borde de la calle. Para que el carro no coja sol, porque Exactamente. no está cogiendo sol. Cuando hay una fila de carros atrás que tal vez no caben porque él está un poco para atrás. Por ahí iba. Luis, ¿tú te has encontrado con gente así alguna vez en tu vida? Muchacho, si yo te digo. y la gente, ¿qué tú me dices de la gente? ¿No será tú de ese tipo de gente, de la gente que faltan como 4 carros todavía, están detrás de ti, ¿no? Sí. Y cambia la luz para verde, y antes que cambie para verde te está pitando? Sí, eso... ¿No eres ese tipo de gente? Eso yo lo respeto un poco. Ajá, porque tú eres así, y te lo va a hacer. Que tú no respetas un poco, Los entiendo un poco porque yo estoy así. Mira lo que pasa. Qué bonito. No, oye lo que pasa. Te voy a dar mi argumento de defensa. Lo que pasa es que cuando cambia la luz, mucha gente se queda viendo el celular. Y si tú no le tocas la bocina, es muy común ahora que la gente se quede mirando para abajo. Tú tienes que darle un periodo de ventana, darle un chance. Yo le doy un periodo. Loco, esos son otros
50 pesos. Pero yo te voy a decir una cosa. Si yo estoy en la cabeza de la fila Sí. y cambia el semáforo y ya tú me estás pitando atrás, entonces yo me demoro. ¡Qué Claro, perra! ¡Qué Claro, perra! porque tú lo estás... Dime. Si me empiezas a pitar, entonces que yo me demoro, me tomo todo mi tiempo y luego me muevo. Y hay un impasse. Y de tanto puro, compra tu helicóptero. Sí, sigue ahí, sigue ahí. Tú y yo vamos a seguir peleando durante toda la eternidad. Mira, Fernando tiene una nota de voz que yo quiero que tú escuches. Vamos a irle. Y todos vamos a responder en la medida de lo posible. Hola chicos, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que se puede ser religioso y ser parte de la comunidad al mismo tiempo? Bueno, precisamente tenemos un invitado para responder esa pregunta. Entonces, Luis, tú eres tanto religioso como perteneces también a la comunidad LGBTI. Ajá. O sea, tú Correcto. dentro de la comunidad LGBTI, ¿en qué letra tú caes? Yo soy gay, soy un hombre gay cisgénero. Ok. Perfecto. Y una pregunta, Luis. ¿Cómo? ¿Cómo? No, la estoy analizando, estoy respirando. Ahora, pero la religión a la que tú perteneces, la iglesia a la que tú perteneces, es bastante especial, ¿verdad? O sea, o hay mucho tipo de religiones parecidas, o sea, o iglesia parecida a la tuya. Bueno, depende en el sentido que lo estés diciendo. Parecido, casi todas las, digamos, lo que se llama el protestantismo clásico, es bastante parecido. Los presbiterianos antiguos, los luteranos, los anglicanos, todos nosotros somos muy parecidos en algunos elementos y no tan parecidos en otros. Si estamos hablando del tema LGBT, De la inclusión, sí. de la inclusión de la comunidad LGBT, es muy regional. Okay. Depende mucho Ok. de la sociedad en que la iglesia esté inmersa y para que se plantee esas preguntas con seriedad. Entonces, sea por que- ejemplo... Sí, dime. Ujú. No, adelante. No, por ejemplo, en el mundo anglicano, donde yo vivo, la iglesia anglicana, la iglesia, por ejemplo, en Estados Unidos y en Escocia y en Canadá, son inclusivas de la comunidad LGBT. Mientras que, por ejemplo, en África no lo es tanto. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, por nuestra propia sociedad, la iglesia ha tenido que darle respuesta claramente a la gente por las demandas de la gente, ¿no? O sea, quién Claro. soy yo, cómo tú te relacionas conmigo. Ujú. En otros lugares eso todavía no es tan evidente. No es una cosa que tienen que preocuparse por responder a las necesidades de la gente tan imperiosamente como en esta sociedad Que en lo- la que nosotros vivimos. Que lo exige más. Entonces, mi pregunta es que iba en ese sentido, ahora que lo analizo bien. ¿Ustedes entienden, o tú también, Luis, tú entiendes que las demás religiones, si una persona pertenece a una de esas religiones que no respetan el yo y Que cómo no yo son soy, inclusivos. que no son inclusivos, Ajá. ¿cuál tú crees que debería ser la respuesta de esa persona? ¿O cuál es tu consejo para una persona en esa situación? Porque hemos tenido esa pregunta Claro. aquí en el programa y la respuesta mía de Fernando, si mal no recuerdo, era elige una de las dos, Sí, uno de los dos es que caminos. a mí en verdad no me hace sentido Ujú. que tú quieras pertenecer a una comunidad que te rechaza, o sea, bien ávidamente. O sea, a cada momento salen personas de ese grupo religioso diciendo que no lo queremos aquí, porque tú quieres pertenecer a ese tipo de Exacto. de Entonces, comunidad. no es tu caso, Luis, pero nos gustaría saber tu consejo, si tienes alguno en ese sentido. Oh, claro que sí. Yo en mi historia traigo también experiencia de pertenecer a una comunidad que tenía problemas aceptándome. O sea, yo fui nacido y criado en la Iglesia Católica Romana, como casi todo el mundo de nuestros países latinoamericanos, Ah. y yo mismo tuve que lidiar con esas preguntas que me estás haciendo. Yo creo que lo más importante primero es que yo puedo escoger ser o no ser de una iglesia o de otra, pero no puedo escoger ser miembro de la comunidad LGBT. Claro. Esa opción no es mía. Yo soy y soy, Exacto. porque es parte de mi esencia. Eso es quien yo soy. Nadie me lo puede quitar y ni yo tampoco me lo puedo quitar. De modo que eso es lo primero. Se puede ser cristiano de cualquier denominación y ser LGBT, bueno, pues claro, evidentemente. Ya luego que la comunidad te acepte, la comunidad religiosa te acepte, esos son otros 50 pesos. Pero eso es lo primero. Más allá de todo, tú vas a seguir siendo quien tú eres en tu más profunda esencia. Exacto. Y por tanto vas a ser miembro de la comunidad LGBT. Luego, depende mucho de la persona. Cuando tú estás en una comunidad, y aquí voy a hablar en términos quizás que no son de iglesia, pero que aplican a la iglesia. Cuando tú estás en una comunidad
que te rechaza, tú tienes dos opciones. Si tú te sientes con la fuerza para imponerte a la comunidad y para reclamar tu derecho, tú debes hacerlo. Porque tú vas a, ¿cómo decir?, a expandir las fronteras de esa comunidad. O sea, nosotros crecemos por medio del conflicto, como sociedad en general. Me encanta. Y si no hay conflicto, no crecemos. Era un poquito lo que decíamos, que depende de la sociedad en que la iglesia esté. De modo que, por ejemplo, en el caso de la iglesia, si todos los cristianos que son de la comunidad LGBT se van de la iglesia, pues la iglesia no tiene que lidiar con ellos, porque al final se van y no tiene que ver con ellos. Adiós, bye. Mientras, por el contrario, si la gente se queda y dice, un momentico, tú no me puedes decir a mí que yo no tengo valor. Yo siento en mi vida y interiormente en mí que yo tengo muchísimo valor que me lo dio Dios y tú no me lo puedes quitar. Entonces, cuando suficientes personas hacen ese tipo de presión, las comunidades se sienten forzadas a dar una respuesta. Venga, si tanta gente lo piensa así, a lo mejor yo estoy un poquito equivocado, déjame repensar esto. A lo mejor lo puedo ver de otra manera. Entonces, esa sería una opción. Pero por otro lado, lo más importante es que tú florezcas, crezcas como persona. Y hay gente, ciertamente, que no puede lidiar con una comunidad hostil, con una comunidad que no te quiere y que no te soporta y que no te apoya. Y entonces, en ese caso, es mejor migrar a otra comunidad. Y, por ejemplo, yo que fui miembro de la comunidad LGBT y viví en la República Dominicana 8 años, me encontraba muchísima gente que había migrado a otras comunidades, más nunca habían puesto un pie en la iglesia, pero habían creado una comunidad de apoyo y soporte, bien sean miembros de la comunidad LGBT o en miembros de una comunidad artística, cualquiera que sea, o qué sé yo, un gremio educativo, ponle nombre. Una comunidad que les apoyaba y que les brindaba el apoyo emocional y afectivo que su iglesia debió haberles dado y no pudo darle. Eso depende. Si puedes reclamar tus derechos y reclamar tu identidad ante una comunidad que no te entiende perfectamente, hazlo, porque le vas a hacer un bien a ellos. Uh-huh. Claro. Pero bueno, obviamente, siempre y cuando no estés atentando contra ti mismo o misma. Claro. Pero si no puedes contra ellos, yo entiendo que lo más saludable es migrar hacia otra comunidad, o por lo menos tomar distancia. Hay mucha gente que va los domingos a misa y es cuanto, ya no hace más nada. Exacto. Porque Porque ya no puede hacer más nada, hasta ahí puede protegerse. no le conviene Lo importante emocionalmente. es que te protejas a ti mismo o misma, y si le puedes lidiar, le ligas, y si no, pues no. Perfecto. Y Luis, tú hablabas, o tú mencionaste, si no me equivoco, que tú eras de Cuba. Nosotros Correcto. en un episodio hablamos de los casos del VIH en Cuba Ujú, y de los friki. y de los friki, exacto. Fernando fue que habló de eso. Sí. Que Y- precisamente los otros días encontré de nuevo el documental. Fernando, al micrófono. Perdón, que encontré de nuevo el documental que se llama Autoinfectados, los frikis de Cuba. Es un documental, un mini documental de Vice en español. Exacto. Lo pueden encontrar en YouTube. Ajá. Entonces, no, básicamente, lamentablemente por el tiempo que teníamos no podíamos abundar mucho en el tema. Ujú. Obviamente los re que te simplificamos, porque la idea de nosotros es que nosotros damos los temas y damos las referencias y que la gente lo busque. Entonces tenemos hoy a Luis aquí, que Claro. ya no va a tener siquiera que buscarlo, porque Luis nos va a hablar un poquito más de eso. ¿Sí o no, Luis? Háblame de los Claro que frikis, sí. Luis. ¿Qué pasa? Cuando yo lo oí, enseguida me ericé los pelos. Y es importante, bueno, en República Dominicana no hay quizás ese peligro de momento, pero pudiera haberlo en el futuro, y por eso es importante conocer nuestra historia. Claro. El comunismo en general, o cualquier movimiento totalitario, es muy necesita un set de leyes muy claras, donde hay gente que encaja y gente que no encaja. Y parte de la gente que no encajaban en el comunismo de los años 80, de los años 90, eran los miembros de la comunidad LGBT. Ujú. Y era ilegal en Cuba ser gay, y por tanto habían consecuencias para hacerlo. Entonces, cuando empieza la epidemia del VIH, Cuba lo que hizo fue creó unos sanatorios que era, entre comillas, supuestamente para el bien de la gente, pero en realidad lo que pasaba era que tomaban a la gente y los obligaban a mudarse a esos lugares. Eran como presos, o sea, tú no tenías derecho a salir de ahí. O sea, eran campos de concentración. En campos de concentración, claro, no te estaban matando,
pero no podías salir de ahí, era totalmente en cuarentena. Si tú demostrabas después de los meses y los años que eras confiable, lo cual para ellos significa que no estabas en contra del comunismo y que te portabas bien y hacías todo lo que ellos decían, te dejaban ir los fines de semana, una vez al mes, a pasar tu fin de semana a tu casa. Bárbaro. Pero eso era después de meses y años. Y no podías vivir ahí, no podías trabajar más nunca, no podías salir, no podías ir a un cine. O sea, y ahí vivieron mucha gente y murieron mucha gente por 20 años, 25 años. Esos campos se cerraron en el 2006. Entonces, O sea, en estos días. sí, hay subgrupos que se fueron intencionalmente a esos campos, como los frikis. ¿Por qué? Porque eran tan atacados como la comunidad LGBT, o como las personas con VIH, o como los enfermos mentales, para el caso. Y entonces tenía sentido para ellos irse a un lugar donde iban a estar seguros de donde podían vivir enajenados, ¿no? Ujú. Pero no es como que íbamos a un sitio y nos daban casa y comida y todas las oportunidades. No. Algunos grupos decidieron ir porque quisieron, autoinfectándose con VIH, porque era la puerta de entrada a esos lugares. Pero la vida ya no era muy fácil, era una vida muy difícil. Yo conocí a una persona, en el documental hablan de él es el líder o era el líder, porque murió en el 2010, del grupo Escoria. Y nada, la vida no era fácil, era muy difícil, era una vida de preso. Y esas son cosas que sufrió nuestra comunidad LGBT en Cuba. Y ahora mismo, ¿cómo se ve la comunidad LGBT en Cuba? Si tú tienes alguna idea, claro. Bueno, Cuba es un país donde hay un poquito más el cubano en general, de siempre y después del comunismo, mucho más desinhibido con temas sexuales. La gente, digamos, entre comillas, sale del closet con más facilidad en Cuba. Eso no significa que haya más aceptación. La mentalidad general de la gente es, bueno, ese maricón está bien siempre y cuando no se meta conmigo. Él puede andar con su pajadería, pero él por allá y yo por acá. Sí. Hay como una tolerancia, no una aceptación de la comunidad LGBT. Y últimamente se ha hablado mucho pues de las caravanas y de las terapias hormonales y de cambio de sexo, que son gratis. Eso es condicionado. Tú solo puedes participar de la caravana y participar del programa de hormonas y acceder a una cirugía de cambio de sexo si apoyas al gobierno comunista. Si no apoyas al gobierno comunista, no existes. O sea, es un tipo de sugestión. Ni nombre tiene. Bárbaro. O sea, ¿cómo tú dices? Bueno, un tipo de sugestión. Recuerda, el comunismo es una suplantación de una ideología Claro. religiosa a una ideología social. Entonces, si estás conmigo, todo perfecto. Si no estás conmigo, te vas para el infierno. Ok, exacto. Y una pregunta, Luis. ¿Tú alguna vez yo quiero saber en general, como tú has tenido experiencias tanto en Cuba, tanto en República Dominicana, tanto en Estados Unidos, ¿tú sientes o sea, tú has experimentado alguna vez opresión o homofobia directa de la gente de alguno de los lugares en los que has vivido? ¿Y cómo has llevado eso? ¿Cuál ha sido el lugar en el que más seguro te has sentido en ese sentido? O en general, ¿cuál ha sido tu experiencia? Ya que tienes como una vasta experiencia de vida en varios lugares diferentes. No sé cómo decirlo. La mayor homofobia que yo he sentido en mi vida es la que yo mismo me infligí. Okay. Cuando no estaba contento o satisfecho conmigo mismo. Yo tenía mucho miedo de ser homosexual porque había aprendido en la iglesia, de todos los lugares, que las personas homosexuales no eran completamente felices. Que las personas homosexuales tenían carencias afectivas que los llevaban a la infelicidad y que no podían tener una relación de pareja estable y madura y demás. ¿Y dónde aprendiste que no era así? Tenía pánico. ¿Dónde aprendiste que eso no era así o dónde aprendiste y cambiaste esa parte de... Bueno, aprendí en la iglesia también. Y ahí, bueno, ya ese tema de otra pregunta. Cuando me aprendí a querer a mí mismo y me di cuenta que, en primer lugar, yo tenía muchísimo valor. En segundo lugar, que Dios me quería como yo era.
sin reservas, y más allá todavía que me bendecía, me amaba, y que toda esa pila de gente y todas esas voces que yo había escuchado eran falsas. Entonces ya hay un valor y una fuerza muy grande que viene de vivir en libertad y vivir en mi propia verdad. Y nada, por ejemplo, en la República Dominicana es un peligro estar fuera del closet en el trabajo. Pero más rápido se coge a un mentiroso con cojo. Claro. Y con respecto a las personas que son deshabilitadas. Sí, ahí no fue un chiste no muy políticamente correcto. Sí. Pero la realidad es que el sufrimiento mayor que yo, digamos, hubiera podido experimentar venía de yo mismo tener que crearme mentiras o ideas o segundas verdades para defender eso que yo tenía escondido. Okay. Siempre hay un momento incómodo cuando la sociedad, con el trabajo y demás y demás. Yo tuve ofertas en la República Dominicana que me dijeron, te doy el trabajo si firmas aquí y dices que las personas homosexuales no son de acuerdo al plan de Dios. Es una institución religiosa, se llama Visión Mundial. Y yo le dije, pues, te puedes quedar con tu trabajo, porque si tú no me respetas o me quieres, pues no. O la gente mía, de mi familia, pues no tengo nada que ver contigo. Te puedes quedar con ese dinero. Sí. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es, entre comillas, bien estar fuera de closet. Pero la realidad es que hay muchísima gente ignorante y muchísima gente mal pensada y que te pueden botar del trabajo con la misma facilidad. Claro, porque al final es con gente que estamos bregando, no es que el país entero es de una forma. Exacto. Homofobia hay en todas partes. Y lamentablemente no creo yo que en el tiempo que nos tocó vivir a nosotros, ahora en los próximos 50 años de vida que nos quedan, el problema se vaya a resolver. Lo importante es que tú te quieras y te valores tú mismo o misma, y ya después lidiamos con la gente. Pero ese es el mayor dolor. O sea, no es de que me voy de Cuba a la República Dominicana, o vengo de la República Dominicana a los Estados Unidos, porque allá yo me siento más seguro y voy a poder hacer. Exacto. Al final vamos a encontrar gente. En el fondo, el cambio tiene que ser adentro. Exacto. Miren, chicos, antes que se me olvide, quiero decirles que el episodio de hoy es traído a ustedes gracias a Andrés Miranda, que es un Patreon nuevo. Si usted no sabe lo que es Patreon, entre a wilferland.com y entérese. Pero en resumen, con 100 pesos al mes, que es lo que a usted le cuesta comprar un sándwich de Barrapayán de lo barato, porque Barrapayán está muy caro ahora. Un jugo. Un jugo, exacto. Usted puede ayudar a este podcast para que continúe. Gracias si ya lo están haciendo. Compartan el podcast y rieguen la voz si no pueden, porque eso ayuda muchísimo también. Y miren, Fernando y Luis, yo quiero hacerles una pregunta. Yo, personalmente, yo no me he leído la Biblia. Yo no la conozco. No me he sentado a leer la Biblia. Siempre me llega una historia en Instagram de un relajito que hay de la historia de dos hombres en la Biblia, que no recuerdo el nombre ahora. Dímelo en voz alta, dímelo. David y Jonatán, que siempre relajan con memes diciendo que el amor entre ellos dos era más fuerte que el de una mujer, el amor que le tuvo una mujer o algo así, y relajan mucho después con un muñequito o una foto o algo diciéndole que explícame esto de una manera que no sea gay. Porque ellos dos, aparentemente, según la gente en general, fuera de la iglesia, eran gays. Pero la gente dentro de la iglesia, cada vez que le pregunto, en son de relajo, me dicen, no, ellos eran muy buenos amigos. Que se chuleaban. En la Biblia dice que se chuleaban, Fernando. No, pero se besaban, según tengo entendido. Ok. Entonces, Luis, ¿tú conoces esa historia por casualidad de la vida? Muchacho, esa novela. Cuéntame de ese culebrón. De Univision, marico, la novela. Mira, esto es una novela que va más o menos así. El pueblo de Israel vive en un lugar muy hostil. Todo el mundo lo está atacando. Y David, antes que David, hay un rey que se llama Saúl. Y Saúl es un hombre fuerte. Si tú lo defines, es el prototipo de supermacho. Okay. Y este señor tiene un hijo, tiene varios hijos, pero entre ellos el que nos importa es Jonatán. Y Jonatán, la Biblia lo describe que él es tan lindo que parece una mujer. Oh, wow. Básicamente, ¿no? Con otras palabras, tú sabes, el símil no está así, pero básicamente sí, por ahí va la cosa. Me encanta. Hombre agraciado, pero fuerte, o sea, es un guerrero. Pero un hombre agraciado, delicado y demás. Saúl se porta mal con Dios, no le hace caso a Dios, y Dios como que lo ignora, ya no te quiero. Y escoge a otro rey. Y ese rey es David. Okay. Entonces, Saúl quiere matar a David. Pero
siempre que lo intenta matar, Dios salva a David en la historia. Okay. Y David y Jonatán, como están peleando, son guerreros, en el combate se hacen amigos. Se hacen profundamente amigos. Cocoró. Eso no lo dice ahí. Okay. Está bien, Pero se hacen profundamente amigos. Y hay muchas escenas en que uno salva al otro y se salvan la vida mutuamente, en fin, mucha cercanía. Y la historia termina con que matan a Saúl y a Jonatán. Y es entonces donde dice que David se sintió tan mal que era peor que le hubieran matado a una esposa. Y de hecho, el texto viene, David va y toma a Jonatán y se lo lleva aparte y le hace un funeral de rey. Oh, wow. Entonces, es una novela muy chula. Señores, la Biblia es una historia sumamente pictórica. Es una historia, la Biblia no es un libro que se escribió, la Biblia es un libro que se contaba, son historias contadas. Por tanto, tú sabes, como cuando yo te hago un cuento a ti y tú se lo haces luego a Fernando y Fernando se lo hace a Pedro, etcétera, las historias siempre son grandilocuentes, claro, porque eran historias que se guardaban de oído. Entonces todo es muy pictórico aquí. Y aunque la Biblia nunca dice la naturaleza de la relación de ellos, es cuando más sospechosa. Yo no me atrevería nunca a decir que ellos tuvieron algo amoroso, pero yo no he visto otra descripción similar en el texto bíblico. Ok. Mira, hay algo que me resonó mucho de lo que dijiste, y es que las historias de la Biblia no son cosas que pasaron textualmente como lo dice específicamente, son historias que han sido contadas a través del tiempo. Y yo creo que por eso, por cosas como esa, es que, o cosas contrarias a esa, me voy a explicar mejor ahora, son mis problemas generales con la religión, porque las personas tienden, en su mayoría, a llegar tratando de oprimir o tratando de dejarte saber que eso está escrito en la Biblia y que eso es así, que eso fue así y que eso no hay otra forma que haya pasado porque eso es así que sucedió. Y eso a mí yo creo que es una de las cosas que me causa como un poquito más de ansiedad con todo, que es como que ellos entienden que tienen la verdad absoluta y que por eso tú debes de cambiar tu forma de ser Sí, pero también hay un dato. La Biblia Ajá. no fue escrita en español, no fue escrita en inglés. La Biblia fue escrita en un idioma que ya no se habla, un idioma que ha sido traducida, y en traducción, obviamente hay cosas que cambian. Hay cosas que tú no puedes traducir literalmente. Y tú tienes entonces que conceptualizar. Y también eso hay que tomarlo en cuenta al momento de leer el libro. Entiendo yo. Sí. Es cierto lo que dicen ambos. Es cierto lo que dice Fernando. El texto bíblico, de hecho, no está escrito en un solo idioma. Está escrito por lo menos en 4. Depende del tiempo que fue escrito y el lugar donde fue escrito. Estamos hablando de más de 60 libros, y Biblia lo que significa es colección de libros en griego. Y, por ejemplo, el Nuevo Testamento está escrito en griego, porque era donde donde vivió la iglesia, en griego. Y es un griego que se llama koiné, es el griego de los pescadores, el griego sencillo, ni siquiera el griego clásico, es un griego muy básico. Y hay una parte escrita en lo que es hebreo clásico, como la Torá de los judíos, y hay una parte escrita en arameo, que es un idioma que lo hablan hoy. Es una población en el Medio Oriente que está siendo devastada por todas estas guerras entre Irak y Afganistán. Y qué sé yo, creo que la población de arameo ahora mismo no llega ni a los 10.000 habitantes. Que es el idioma de Jesús, es el idioma que habla Jesús. Entonces, en las traducciones siempre hay matices que se pierden. Yo soy traductor de inglés a español y español a inglés. Y en la traducción siempre hay matices que se pierden. Sin embargo, el problema serio con la Biblia no es necesariamente las traducciones. Siempre uno le encuentra más riqueza cuando va al idioma original, ¿no? Pero claro, los grandes problemas no están ahí. Los grandes problemas es cuando la gente interpreta la Biblia como si fuera un libro de recetas. Ese es el libro donde está la palabra de Dios y por tanto ahí tiene que estar todo. No, la Biblia no habla de la fuerza de gravedad. La Biblia no entiende que el mundo es redondo. De hecho, si uno la lee, la Biblia entiende que el mundo es plano y que de hecho tú puedes llegar al borde y caerte y perderte.
la Biblia no lo abarca todo, ni entiende todos los temas de la misma manera que nosotros lo entendemos hoy. La Biblia y la palabra de Dios debe ser leída en su contexto. Ningún texto tú lo puedes sacar de su contexto. Entonces, la Biblia es una historia que para ser entendida tiene que ser entendida en el contexto que está escrito, para quién está escrito, qué precedió a esa historia y qué le sigue. Porque ahí es donde está el sentido. Por ejemplo, si yo te digo, qué sé yo, si tú coges cualquier salmo, coges cualquier libro de los profetas, que el Señor los agarre y los maldiga y los queme a ellos por 7 generaciones y los hijos pagan el pecado de los padres. Coño, si ese es Dios, pues imagínate, Claro. nosotros estamos bien. Pero cuando tú tomas ese poema dentro de un contexto lírico, por ejemplo, como son los salmos, que son emociones, bueno, yo puedo entender que el salmista, la persona que escribió ese poema, pues está expresando esa emoción de dolor, de ira, de frustración. Ok, pero ¿significa que esa es la naturaleza de Dios? No, significa que esa es la experiencia del salmista, del que escribió el poema. Déjame poner un caso clásico de que es significativo para la comunidad LGBT. Dale. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Mi ciudad favorita. Sodoma y Gomorra son 2 ciudades. Todo el mundo conocemos esta historia. Génesis 18. Yo nací ahí. Sodoma y Gomorra son 2 ciudades que forman parte de la historia del libro del Génesis. Y cuenta la historia, pues, que llegan unos visitantes que son realmente ángeles y la gente de Sodoma y Gomorra quieren tener sexo con ellos. El texto dice, los hombres de Sodoma y Gomorra querían tener sexo con los ángeles. Y en el argot popular y en la creencia de muchas comunidades, sobre todo de corte evangélico, porque honestamente la Iglesia Católica tampoco lo interpreta así, pues nada, como ellos quisieron tener sexo homosexual con los ángeles, pues Dios castiga la ciudad y demás derrama fuego y azufre sobre ellos y los destruye. Ok. Ahora, si uno lo mira literalmente y a la ligera, eso es lo que ve. Pero si uno lee un poquitico más el texto, se pone mucho más interesante. Porque fíjate que cuando los hombres quieren tener sexo con los ángeles, el anfitrión que los está cuidando, que es el hombre que al final se salva, el único que se salva, le dice, no tengas sexo con los ángeles, tómate a mis hijas que son vírgenes y viólalas. Y así pasa, violan a las hijas y todo bonito, Dios lo bendice. Todo muy bonito. Entonces esa historia es muy chueca. A esa historia le falta algo. ¿Por qué tú ves una cosa así dentro de la Biblia? Ok, hay que entender un poquitico más. Cuando tú vas al capítulo anterior, capítulo 17, es el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y básicamente Dios le dice en el pacto, el pacto, la promesa entre Dios y el pueblo es, mira, tú vas a tratar a la gente como quieras que te traten. Esa es la regla de oro. Y ese es el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Okay. Y para el pueblo de Israel, que era un pueblo nómada, eso se hacía en realidad de una manera muy clara. Y era con el extranjero, con el forastero, con el que venía de visita. Entonces ocurre el pacto. Hacen el pacto, sí, yo voy a ser tu Dios para siempre, tú vas a ser mi pueblo para siempre. E inmediatamente Dios visita a Abraham, escondido debajo de un forastero, que es un ángel, pero Abraham no lo sabe. Y Abraham le dice, sí, ven, no sé qué, lo invita a la casa, entra a la casa, recibe al forastero, le hace un banquete y al final Dios le dice, ¡tarán! No era un forastero, soy yo, que soy un ángel y te voy a bendecir. Aunque tienes 90 años, vas a tener un hijo. Esta es la historia. Inmediatamente después de eso, siguen caminando y llegan a Sodoma y Gomorra, donde Dios viene de nuevo, escondido, debajo de un forastero, debajo de un extranjero, y es un ángel de verdad. Okay. Y entonces la ciudad de Sodoma y Gomorra no lo recibe, porque violar a alguien o querer tener relaciones a la fuerza no es la mejor manera de recibir a alguien, la última vez que yo chequeé. Exacto. Y entonces como no lo recibe, es que viene la maldición esta del fuego del cielo. El sentido de la historia es, cuidado, Dios puede venir a ti escondido bajo el extranjero, bajo el forastero, bajo el extraño, aquella persona que tú consideras diferente de ti. Tienes que recibir a esa persona como si fuera Dios, porque puedes estar recibiendo ángeles.
Y si no lo recibes, si no recibes al forastero o al extraño o al diferente, entonces te va a caer fuego del cielo. Este es el sentido de la historia, dentro del contexto. Déjame tirar un chichazo. No habla de la homosexualidad Déjame en tirar un ningún momento. chichazo. De hecho, los profetas lo van a citar y van a decir, van a hablar siempre de la inhospitalidad de Sodoma y Gomorra. Nunca se habla de ese texto desde el punto de la homosexualidad, de nuevo, en la Biblia. Ok. O sea, que básicamente a los nacionalistas dominicanos religiosos de aquí, que tengan muy pendiente eso cuando hablen de los haitianos. Y de los venezolanos. Exactamente. Este es el mismo texto que luego tú traes cuando hablas de los cristianos. Perfecto. O cuando hablas en la categoría de extranjero, de forastero, cabe todo el mundo que tú Exacto. entiendas que es diferente de ti. Todo Exacto. inmigrante, claro. Y esto nos aplica a nosotros también a veces, ¿no? Claro. Sí. La gente conservadora, no, esa gente no vale nada, no tiene dignidad. Bueno, Yo estoy, un poquito atrasados, pero dignidad tienen. Claro. Luis, yo estoy muy molesto contigo porque en realidad yo venía con todas las ganas del mundo de pelear, discutir, gritarnos. No, en serio, de Y le verdad. tumbaste todos los palitos. Sí, y este viene con un cuento de aceptación y de amor y de paz que yo estoy como que entonces no puedo hacer nada. Y Luis, tú me recuerdas a un podcast que yo escuché, que descubrí hace poco, que se llama Amiga Date Cuenta, que es también de una chica dominicana, ella es psicóloga. Y ella es muy así, ella es muy tranquila. Ella parece una psicóloga mientras está en el podcast, pero porque ella es psicóloga. Y entonces ella invita, yo creo que son compañeros psicólogos también y hablan mucho. Entonces, de temas muy profundos. Quería recomendarlo, quería decirlo, quería aprovechar el hablar más de Luis mientras hablaba de ese episodio, de ese podcast. Y nada, en general, es como que si tienen el chance, busquen Amiga Date Cuenta y escuchen lo que yo entiendo que les va a ayudar mucho al público de Wilferland, que hablamos tanto de psicología y ellos todavía nos aguantan. Luis, yo necesito herramientas, Luis, para cuando una persona evangélica, porque es el mayor de los casos, viene atacándome porque yo soy homosexual. ¿Qué tú entiendes que yo debería hacer en ese momento? Porque es que quedarse Bueno. callado solamente como que no funciona a veces. Entonces, dime. A ver, yo te voy a dar una respuesta perra Dale. y una respuesta decente, Dale. bonita. La respuesta decente y bonita es la siguiente. En general, cuando cualquier persona te ataca, está esperando tu respuesta. Por ejemplo, si yo voy a meterme con Fernando, no de esta forma, sino a pinchar, a pelear con Fernando. Si yo voy a pinchar a pelear con Fernando, yo voy a esperar que cuando yo lo ataque, Fernando me va a responder. ¿No es verdad? Y yo voy a estar con todas mis armaduras y escudos y cosas puestas. Cuando una persona de la nada, sin que tú le pidas opinión, viene a ti y te dice una barrabasada de esa, es porque está esperando que tú le respondas. Y tú puedes contar que ellos tienen ya una pila de respuestas aprendidas en el fondo para lo que sea que tú le vayas a decir. Lo que yo haría con esa persona es demostrarle, tanto como yo pueda, cuánto yo lo quiero, cuánto yo te respeto, cuán importante es para mí que tú tengas derecho a pensar esa cosa horrorosa que piensas de mí. Y eso es todo. Porque cuando uno actúa de la manera que la persona que te ataca no espera, tú lo desarmas. Esa persona va a decir, mielquina, no sé qué decirle, porque estaba preparado para responder un ataque, no para responder una caricia, digamos. Como me hizo la Entonces, estúpida de Luis a mí el día de hoy. Sigue hablando, Luis. Entonces, cuando eso pasa, esa es la mejor manera de desarmarlo. Ese consejo no es mío, ese consejo de hecho es de una santa de la iglesia llamada Santa Teresita del Niño Jesús, que nadie la soportaba y era precisamente por eso, porque cuando tú la atacabas, ella, todo por el contrario, te mostraba cariño. Eso desarma casi siempre a la gente. Y si la respuesta perra es, yo creo que tú deberías enfocarte en sacar la paja de tu ojo y dejarme a mí con mi cosa. O sea, la fe cristiana es sobre todo acerca del amor, no tanto acerca de el juicio. Y entonces yo cuestionaría a esa persona y le diría, yo creo que tú deberías enfocarte en buscar tu propia salvación y déjame ocuparme de la mía, porque lo único que salva aquí al final es Dios. Así que sácate la paja que tienes en tu ojo y déjame a mí
con la mía. Exacto. Claro. Casi siempre una respuesta propia de la Biblia es lo que defiende aquí la cosa. Y nada, y si eso no funciona, pues vuelve a la posición anterior y vuelve de amoroso y cariñoso. Dios te Que ama eso casi mucho. siempre funciona. Dios nos ama a los dos, Dios te ama a ti, te ama a mí igual, tranquilo, no te preocupes, yo conozco la palabra, no me la tienes que decir, tranquilamente y amablemente. Mira, Luis, Ahora, si tú quieres pelear de verdad, tú le puedes decir que en la Biblia no se habla de la homosexualidad. y te va Y ahí, entonces, y te pone a discutir ahí, intensamente. claro, ahí te va a poner bueno. Pero es que es cierto, la Biblia no habla de la homosexualidad en ningún momento. Y entonces, ¿por qué estos evangélicos viven mencionando, por ejemplo, lo de los sodomitas? Viven mencionando otra historia que anda por ahí, que no me acuerdo. Pero siempre son como dos historias, las mismas historias. Bueno, yo les dije a ustedes, antes de empezar el programa, que yo he escuchado muchas veces el de no te acostarás con un hombre como lo haces con una mujer, pero yo no sé si eso es del Nuevo Testamento, yo no sé si eso es de la iglesia, yo no sé de dónde viene eso. Esa tal vez puede ser otra de la que la gente Creo siempre que viene es esa, diciendo. sí. Eso está en el Deuteronomio, está en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también habla palabras similares. Yo creo que la diferencia está en hacer es una definición de concepto. La Biblia no conoce la homosexualidad, de la misma manera que no conoce el mundo redondo o la fuerza de gravedad o ninguno de los otros elementos de la ciencia. La Biblia habla de relaciones entre personas del mismo sexo, pero no de la homosexualidad. Voy a definir eso. La homosexualidad es una persona que se siente naturalmente atraída a una persona del mismo sexo. Claro. Ese concepto de que tú te puedas sentir naturalmente atraído a una persona del mismo sexo no existía hace 2000 años cuando se escribió el Nuevo Testamento o 2500 años cuando se escribió el Antiguo Testamento. Ese era un concepto desconocido. Y claro, como ese concepto no existía, lo único, entre comillas, natural era que tú te sintieras atraído hacia una persona del mismo sexo. Perdón, te sintieras atraído a una persona del sexo opuesto. Y por eso la Biblia habla en contra de las relaciones del mismo sexo, pero no conoce el término homosexualidad. Ahora, cuando nosotros agregamos aquí que una persona se siente naturalmente atraída a personas del mismo sexo, la cosa cambia. Porque entonces lo natural es que yo pueda ser capaz de seguir el instinto dentro de mí y pueda amar. ¿Y quién es Dios para mí? La persona que está al lado mío. En una relación de pareja, donde tú encuentras a Dios, es en tu pareja. Y entonces, por eso tú te encuentras gente, por ejemplo, como el candidato presidencial ahora aquí de Estados Unidos, Pete Buttigieg, que dice, no, yo desde que lo quiero a él, refiriéndose a su esposo, soy mejor persona y creo más en Dios. Porque encuentro a Dios en esa persona. Entonces, ahí es donde está la diferencia. La Biblia no habla de la homosexualidad, habla de relaciones con personas del mismo sexo, no de la homosexualidad, no de la tendencia natural a sentir relaciones sexuales y amorosas con personas del mismo sexo. Ese concepto la Biblia no lo conoce. Voy a empezar a hablar de algo, antes de que se me olvide, voy a empezar a hablar de algo que no tiene relación, yo no tengo punto final a lo que quiero decir, pero me llegó mucho lo que tú dijiste de que uno busca en sus parejas o su trato con la pareja como uno refleja lo de Dios. Eso pasa mucho también con los padres. En la psicología hablan mucho de que tu trato con la religión refleja mucho tu trato con los padres. Cuando tú quitas todo el condicionamiento tal vez de que tu padre te dijeron, tú eres religioso, tú vas a ser de esta religión, tú vas conmigo a la iglesia, si tú quitas todo eso, como tú ves a Dios, suele ser como tú ves a tus padres. Si tú tienes una relación confusa con ellos, si tú tienes una relación de autoridad con ellos y todos los tipos de relaciones que puede haber con tus padres, así tú ves a Dios. Entonces, no es que yo tenga un punto específico, pero sí quiero que analicemos en general, todo el que esté escuchando, cómo es tu relación con tus padres, cómo es tu relación con tu pareja y cómo es tu relación con Dios, cualquiera que sea el tuyo. Para ver si tienen alguna relación y qué tú puedes sacar de ahí. Eso era todo lo que quería decir. Fernando, tú me estás mirando raro. ¿Por qué tú me estás mirando raro? No, analizando eso que tú acabas de decir, que tiene todo el sentido del mundo. Porque al final, en un principio, la figura que nosotros vemos como autoridad son los padres, o quien sea el tutor de uno que lo esté criando, ¿entiendes? Sea hermano, sea el progenitor, sea quien sea. Entonces, me da mucho sentido el que tú concibas después a tu Dios, le agregues características similares. O sea, claro que sí. Y algo... Claro que sí.
¿Tú ves Yo estoy de algo? acuerdo con la idea. Y de hecho, por eso, y eso es una cosa que me culpa, la iglesia episcopal también tiene. ¿Sabes que nosotros le llamamos a los sacerdotes padres y en el caso de nosotros madre? Porque son mujeres también, ¿no? Claro. Y eso puede ser un poquito problemático porque, tú sabes, la gente puede empezar a replicar la relación que tuve con papá o con mamá, con el sacerdote o la sacerdote. Ujú. Y eso es muy problemático emocionalmente. Yo no soy muy amigo de esos títulos, no me caen bien, aunque es una realidad aquí. De hecho, conozco mucha gente que tuvo, por ejemplo, que ha sido, por ejemplo, abusado emocional y físicamente y sexualmente a veces por padres y no puede pensar en llamar a alguien padre o hablarle a Dios padre. Porque le dañan Y ese eso está título. bien. Bueno, el problema es que nosotros estamos muy casados con una imagen de Dios como padre, Sí. pero el texto bíblico tiene muchas más imágenes de Dios. Dios puede ser una gallina. Claro. Isaías dice que Dios es una gallina que abraza a los pollitos. ¿Tú te imaginas cuando está lloviendo? Que tú ves las gallinas abren así las alas para que los pollitos se metan abajo. Esa es una imagen de Dios en el profeta Isaías, por ejemplo. Que es un concepto muy maternal. A mí no se me olvida que tuve una vez un grupo de jóvenes en la República Dominicana, en la Catedral de la Epifanía, y yo hice una oración que empezaba, mamá gallina. Y todo el mundo se quedó como que, ¿what? Porque es una imagen. Es una imagen. Si la imagen de papá o la imagen de mamá no te lleva a casa, no te funciona, Dios, la teología bíblica tiene muchas más imágenes. Dios es la gallina con las alas abiertas. Dios es el águila en la que te puedes montar y que te lleva muy lejos. Dios es la loba que cuida de los cachorritos. O sea, hay muchas imágenes, muchas de ellas femeninas, de Dios. O sea que tú estás diciendo aquí ahora mismo en vivo que Dios es mujer. Tú estás asegurando que tu iglesia y las demás siguen a un Dios femenino. No, él está y que diciendo todos que- debemos de darnos cuenta desde ahora que Dios es mujer. Como dice la grandiosa profeta Ariana Grande. A ver, eso no fue lo que yo dije. Eso fue lo que escuchamos. per se, Muchas gracias no a tiene todos. género. No, mentira. Dios per se no tiene género. Pero más allá de definir si Dios tiene o no tiene género, la pregunta para cualquier persona que se siente incómoda llamando a Dios mujer es la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no puede ser una mujer? ¿Será que tú desconfías de las mujeres? ¿Será que crees que las mujeres son menos capacitadas o son más inestables? Ahí es donde va la pregunta. Dios no tiene género. Y precisamente por eso podemos usar imágenes que son masculinas, y la iglesia ha tendido siempre a usar imágenes masculinas porque venimos de una sociedad patriarcal, Claro. y por tanto, si le puedo llamar mamá o papá, pues bueno, mejor papá porque tiene más autoridad. Pero en realidad Dios no tiene género. Podría llamarle mamá también. Y está bien. Entonces, si una persona se siente incómoda, la pregunta es no atacar, sino ¿por qué te sientes incómodo que Dios pueda ser una mujer? Exacto. ¿Qué tienes tú en contra de que una mujer pueda ocupar ese lugar? Es la pregunta que siempre le hago a la gente que se siente incómoda cuando uno habla de Dios en femenino. Exacto. ¿Cómo ves a la figura femenina en tu corazoncito que no puede ser un Dios? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí adentro? Miren, chicos. Exactamente. Y casi siempre es la misoginia que heredamos de nuestra cultura. Claro. Exacto. La cultura machista, De nuestra claro. cultura machista, exactamente. Chicos, quiero mencionarles a todos que si ustedes sienten que no tienen una comunidad, si ustedes se sienten solos, quieren hablar, quieren conocerse, quieren también establecer como más amistades de la comunidad y no de la comunidad, nosotros tenemos un grupo en Telegram, que ustedes pueden encontrar el link en nuestra biografía en Wilferland, en Instagram. Y ahí yo he conversado mucho con ustedes. Una de las personas de ahí me dijo que en realidad no compartía este podcast por vago, que no era por otra cosa. Y cuando yo le hablé más directamente, entendió el porqué y la importancia de hacerlo. Así que gracias a esa persona con la que hablé. Advertencia, ahí se habla mucho. Ahí se habla mucho. La regla es que ustedes entren y ni pregunten, porque... Usted hay- sigue la última línea. Sí, porque 3.000, 4.000 mensajes antes de tu entrada, es como que no te ponga a leer nada de eso. Simplemente comparte. 200 y pico mil. Y vive el 90 y momento. pico mil. A mí No, me tocó. Fernando, no. A Tú mí me tocó porque nunca lo 22.000. revisas. Fernando nunca entra al grupo. Entonces, como él nunca lo ve, ¿cómo no va a encontrar 90 y pico mil mensajes? 22 mil y pico, algo así. Ok, gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. ¿Tú querías decir algo, Luis? Disculpa que te
Te interrumpí bruscamente hace un momento. No, realmente yo estoy en el grupo y es verdad que Fernando, cómo hablan, madre mía, pero se respira mucho cariño y mucho respeto. Exacto. Y aprendemos todos muchísimo también. O sea que es una maravillosa oportunidad y para conocer gente también que tiene las mismas preguntas que tú y las mismas inquietudes que tú. Y es un espacio hasta ahora, y toco madera, para lo que sea que eso funcione, que se mantiene seguro. Claro. Y lo otro más importante, yo creo, cuando hablamos, y no puedo evitar hacerlo, porque ese es el predicador dentro de mí, es a ti que estás escuchando esto, si alguien te ha dicho que Dios no te quiere, eso es mentira. No le creas esa vaina. Dios te hizo, te ama, te quiere, y rodéate de gente que esté convencida de esa verdad. Y sigue buscando que lo vas a encontrar. Pero la respuesta está dentro de ti. Dentro de lo más profundo de tu corazón, cuando tú te aprendas a ver con los ojos de Dios, aprendas a ver con cariño, no va a haber nadie que te pueda quitar eso. Y pelea por tu verdad, y pelea por tu respeto y tu dignidad, y confía siempre que Dios está de tu parte, y que te quiere y te ama más allá de lo que puedes siquiera imaginar, sin excepciones y sin condiciones. Qué bonito. Yo concuerdo mucho con ese mensaje. Yo no soy religioso, para el que le interese o me pregunte, que creo que me han hecho esa pregunta varias veces y yo no suelo mencionarla. A veces ni espiritual. Yo soy muy alejado de esos temas, sin embargo, opino exactamente eso y creo, comparto mucho la idea que tú acabas de decir, Luis, y creo que el amor siempre es la respuesta. Ya sea de donde venga, si ustedes entienden que viene de un ser superior o si ustedes entienden que viene dentro de ustedes, mientras venga y sea amor, yo estoy muy de acuerdo con eso. Así que muchas gracias, Luis, de verdad. No sé si tú quieras dar tus redes sociales, Luis, o algún lugar donde contactarte o donde conocer tu iglesia en general, lo que quieras. Estamos abiertos. Micrófono abierto para ti. Yo soy una persona, yo no soy ni influencer, yo estoy en Facebook como Luis Enrique Hernández Rivas y estoy en Instagram @ensotavento o a favor del viento, que es lo que significa eso. Y nada, ahí me pueden encontrar. Estoy en el famoso grupo de Wilferland, entren ahí y ahí me pueden encontrar también. Y nada, cualquier cosa. La Iglesia Episcopal es un espacio donde la Iglesia en la República Dominicana es más conservadora de lo que yo he compartido hoy. Pero es un espacio donde hay respeto y donde tú tienes tu espacio. Así que si andas buscando una comunidad de fe también, donde por lo menos tú valgas como persona, acércate a una iglesia. Y si no es episcopal, pues a cualquier otra donde te quieran y te respeten, que es lo que vale al final. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias de verdad por compartir con nosotros tu conocimiento. Yo quiero decirle a la gente en general que compartan este episodio con sus amigos y que nos ayuda muchísimo, más de lo que ustedes creen. Si ustedes no pueden compartir nuestro episodio, quiero que escuchen y compartan un episodio de Revísate Esto, que es Revísate Please. Que mezclé Óyete Esto. Revísate Please, que es de la familia de Óyete Esto, que es el conglomerado de podcast al que nosotros pertenecemos, junto con Lenguas Calvas, El Fuertismo, entre muchos otros, Clitoralmente Hablando. Y nada, muchísimas gracias por la sintonía a todos. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. Y Fernando. Gracias. Bye. Exacto, nos despedimos. Cuídense muchísimo y bye. Bye. Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén.